Gloria a Cristo, iglesia. ¿Quién vive? Y a su nombre. Que no se nos vaya el gozo, ¿verdad? Porque hemos venido a alabar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Doy gracias primeramente a Dios por este hermoso privilegio que me concede y a nuestro pastor por la confianza. Hermanos, les pido por favor que se pongan en pie y que extiendan su mano hacia mí para que me ayuden a orar, pedirle a Dios que sea Él tomando el control en esta noche primeramente. Padre, gracias Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy gracias por este hermoso privilegio que me has concedido, Padre. Ruego, Señor, de tu misericordia, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mis labios en esta noche, Padre. Exhórtanos, redargúyenos, dirígenos, Espíritu Santo de Dios. Háblanos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que accionemos y pongamos por obra tu palabra, Señor amado. Oh Padre bendito, sigue hablando a mi vida, toca los corazones, prepáralos, Señor, desde ya te lo ruego, Padre. Prepara los corazones, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra con alegría, Señor, que tu palabra pueda caer en tierra fértil, Señor, y que pueda dar fruto al 100%, mi Dios amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Señor, que seas tú hablando en esta noche. Todo se sujeta a la obediencia de tu palabra. Limpia los aires, Señor. Todo plan de las tinieblas en contra nuestra en esta noche, que caiga por tierra, que sea derribado como fueron derribados los muros de Jericó, mi Dios amado. Pelea por tu pueblo, Señor, y háblanos a través de tu palabra. Me deposito en sus manos, Señor. Usa mi vida, Padre, te lo ruego, Señor, para gloria de tu gran nombre, Padre. Y bendice a cada uno de mis hermanos. Que todo el que ha venido enfermo, Señor amado, sea sano, Padre. Que todo el que ha venido triste, Señor, recibe ese gozo. Que todo el que ha venido preocupado recibe esa paz que solamente tú puedes darle al ser humano, Dios amado. Gracias, Padre, por este privilegio tan grande que nos concedes de poder estar aquí, Padre, en tu presencia, porque dice tu palabra que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, mi Dios amado. Gracias, Padre, todo lo ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Amados hermanos, los invito a que me acompañen a la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 14 y el versículo 22. Hechos 14, 22. Gloria a Cristo, hay poder en su nombre. Hechos 14, 22. Esta es una hermosa palabra que no es fácil de entender, pero con la ayuda del Señor en esta noche, que sea el Espíritu Santo de Dios hablándonos y permitiendo entenderla. Gloria a Dios, aleluya. Hechos 14, 22, ¿todos lo tienen? Gloria a Dios. Y la palabra de Dios la leemos tal y como está escrita, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Santo Espíritu de Dios, aleluya. Y a su letra dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Palabra de Dios, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. A los amigos que nos ven a través de las cámaras, Cristo Jesús les ama. Esta es la noche de salvación. Dios no es un Dios de casualidades, Dios es un Dios de propósitos. Y si usted está conectadito ahí, es porque el Señor quiere que usted escuche esta palabra y que entregue su vida a Él. Aleluya, gloria a Dios. El tema que le hemos puesto en esta noche, amados hermanos, es el propósito de tu proceso. ¿Cuántos han pasado procesos aquí? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Hemos pasado procesos. Y no es una palabra fácil, pero sabemos que en Cristo tenemos victoria.
victoria. ¿Cuántos les ha dado Dios victoria en algún proceso que han tenido? Amén. Dele gloria a Dios. Levante su mano y dígale: gracias, Padre, por esa victoria que tú me diste en ese proceso que tuve. Gracias porque sé que tú me darás la victoria en este proceso que estoy atravesando. Y es que no es fácil hablar de los procesos, amados hermanos. No es fácil porque lamentablemente la carne quiere estar bien todo el tiempo. Queremos estar, ¿quién no quiere estar bien, verdad? Pero quiero decirles, amados hermanos, en esta noche, que el Señor a nosotros nos ha prometido muchísimas cosas. Tenemos promesas de parte de Dios. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Esta noche vamos a hablar el significado que tiene el proceso en la vida del cristiano. Porque, amados hermanos, no es fácil, como decíamos, pero también hay tres cosas que se parecen muchísimo, que es la consecuencia del pecado, es el proceso y está la prueba. En otras ocasiones creo que les he tocado un poquito este tema, pero he sentido en mi corazón hablar un poquito más detalladamente de este tema, porque es muy importante para todo cristiano entender el propósito que tienen los procesos en nuestras vidas, amados hermanos. Porque de eso depende que nosotros nos mantengamos firmes. Cuando usted llegue a entender el propósito que ese proceso tiene en su vida, entonces usted se fortalece en Dios. Porque sabe que todo lo que Dios hace y permite en nuestra vida está bien hecho. Porque Él siempre obra para bien. Aunque no lo entendamos. Porque no es fácil entender los procesos, no es fácil entender las pruebas, pero Dios está obrando a su favor, Dios está obrando a su favor, Dios está obrando a su favor y Dios está obrando a mi favor. Aunque no lo entendamos, amados hermanos. Entonces, me gustaría tocar un poquito acerca de qué es las consecuencias, qué son las pruebas. ¿Y qué es el propósito de Dios en nuestras vidas? Para que así cuando llegue una situación a nuestra vida, sepamos qué hacer. Sepamos qué es lo que está pasando. Si usted puede identificar el problema, en el nombre de Jesús usted puede solucionarlo. Porque la palabra de Dios dice que todo, solo la hermana Rosa se lo sabe. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Cristo vive, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No importan las pruebas, no importan las tribulaciones que atravesamos, sabemos que Dios nos da la victoria, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dios nos ha prometido muchísimas cosas. Nos ha prometido paz. Nos ha prometido gozo. ¿Qué más nos ha prometido el Señor? Dice Mateo 11:28. Amados hermanos, no vamos a poder tocar todos los puntos, así que si usted trajo una libreta, anote ahí, amados hermanos, porque todo nos sirve. Todo lo que nosotros podamos aprender de la palabra, en cierto momento nos va a servir, porque la palabra es viva y eficaz y no tiene fecha de vencimiento. Aleluya. Dice Mateo 11:28 que Él nos ha prometido descanso. Dice Juan 14:26 que Él nos prometió el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando se iban? Dijo: me voy, pero yo no los dejo solos, Dios. Nos prometió el Espíritu Santo. Nos ha prometido vida eterna a todo el que en Él crea. Dice Juan 3:16. Nos ha prometido que el que pide, y que el que busca, y que el que llama, se le abre. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, Dios nos ha prometido muchísimas cosas. Y me gusta este texto que está en Juan 14:27, que dice: pero aquí haya, que dice, santo es Cristo. Juan 14:27, si alguien lo encuentra, léamelo, porque parece que no lo anoté aquí. Gloria a Dios, aquí está. Dice que Él no nos da la paz como el mundo la da. Aleluya, alguien que me lo lea.
Miren qué hermoso, no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Él nos ha prometido paz en medio de las dificultades. Pero ¿saben qué es lo que me gusta de esto, amados hermanos? Que nos dice que no nos da la paz como el mundo nos la da. Es una paz diferente, no es una paz como la estamos esperando los seres humanos. Como les decía, Dios nos ha prometido todas estas cosas, amados hermanos, pero Dios no nos prometió una vida sin problemas. Nunca nos prometió una vida sin problemas. Nos dijo que tendríamos paz, que el gozo del Señor era nuestra fortaleza, que seríamos salvos si creíamos en Él, que el que pide iba a recibir, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero no nos prometió una vida fácil. Y sabes, amados hermanos, hemos caído lamentablemente en ese error. Hemos venido buscando una vida fácil en Cristo. Lo siento mucho, pero no la va a encontrar. Usted no va a encontrar una vida perfecta hasta que Cristo venga por su pueblo y seamos levantados, seamos transformados en un cuerpo glorioso donde ya no va a haber pecado, allá en el reino celestial donde estemos alabando al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Allá sí no van a haber problemas, allá estaremos en gozo todo el tiempo con el Señor. Pero de hecho, Dios prometió que iban a haber pobrezas. Dice Marcos 14:7 que iban a haber pobrezas, Dijo que el que quisiera ir en pos de Él, Mateo 16:24, tenía que tomar su cruz y seguirlo. ¿Y qué representa la cruz, amados hermanos? Representa muerte, representa sacrificio. La cruz representa dolor. Todo el que quiera seguirlo va a sufrir. El Señor lo ha dicho en su palabra. ¿Qué pasa cuando no conocemos los propósitos que tienen las pruebas, los procesos en nuestras vidas? Con la primera que viene, nos vamos al mundo. El Señor nos libre de tal cosa. Porque no hemos entendido, hemos venido buscando riquezas. Hemos venido buscando casa, carros, negocios, fama. Hemos venido buscando muchísimas cosas. Pero Pablo dijo que él predicaba a Cristo y a este crucificado, dijo. ¿Saben que ese fue el error de los judíos? Que ellos esperaban a un Mesías político que viniera a librarlos del yugo de Roma. Ellos estaban esperando un rey que viniera a llenarlo de gloria, que viniera a rescatarlo, pero no ha llegado ese tiempo todavía. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino como un ser humilde porque Él tenía que enseñarnos muchas cosas para que podamos estar preparados para entrar al reino de los cielos, amados hermanos. Nunca el Señor prometió riquezas, dijo que había pobreza más bien. Dijo que siempre iba a haber pobres entre nosotros, dice Marcos 14:7. Dijo que seríamos tentados. 1 Corintios 14:7. Dijo que seríamos tentados. Y cuando usted está luchando con una tentación, eso es fuerte, amados hermanos. Sea de lo que sea la tentación. Porque hay gente que piensa que una tentación solo es, ustedes ya saben, sexualmente. Pero hay muchos tipos de tentaciones. Y luchar con una tentación, amados hermanos, luchar con algo que usted quiere dejar, eso es terrible, amados hermanos. Porque usted se siente redarguido, usted no quiere hacerlo. Usted le dice, Señor, yo no quiero hacerlo, y vuelve y cae, y eso duele. Cuando usted ama a Dios, amados hermanos. Pero en Cristo tenemos victoria. ¿A cuántos Dios les ha dado victoria? Cuando han tenido una tentación, cuando han tenido una prueba, el Señor ha estado ahí para sacarnos en victoria, amados hermanos. Entonces, muchos nos preguntamos, ¿por qué el pueblo de Dios tiene que sufrir? ¿Por qué si somos hijos del Rey de Reyes? ¿Por qué tenemos que pasar cosas? ¿Por qué simplemente el Señor no vino y nos salvó y nos dio toda la felicidad? O sea, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Saben que hay muchos que están vendiendo un evangelio que dicen que Dios ya vino a pagar todo y que para darnos todo a nosotros y que ya nosotros no tenemos que sufrir? Pero a mí la palabra me dice otra cosa.
A mí el Señor me dice: Suani, si quieres ir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Y muchas veces la cruz es pesada. Muchas veces la cruz nos tira al suelo, nos arrastra. Muchas veces se nos hacen heridas en el cuerpo. Pero siéntase orgulloso, siéntase feliz cuando mire esas cicatrices que hay en su alma, cuando usted recuerde ese proceso en el que Dios le dio la victoria. Usted siéntase feliz y diga como dijo Pablo, que traía las marcas de Cristo en su cuerpo. Él se sentía feliz, amados hermanos, de padecer por Cristo. Toda la iglesia primitiva se sentía feliz. Ellos se sentían gozosos cuando los latigaban. Y no eran látigos espiritualmente, que muchas veces Satanás nos tira y ni cuenta nos damos, el Señor lo reprenda. Ese tiempo, aparte de los dardos de Satanás, eran físicos, amados hermanos. Esos látigos tenían una punta de hierro al final, hermanos. Si de por sí el látigo duele, imagínense con eso. O sea, nosotros nos querían pegar con una chancleta y nos corríamos cuando nos querían. Y desde aquí la chancleta voladora nos la aventaban. ¿A cuántos le aventaron la chancleta allá en su país? A mí sí. Santo es Cristo. Entonces, amados hermanos, duele. No es fácil. Muchas veces, amados hermanos, nos hemos dejado llevar porque nosotros hemos querido. Porque tenemos la palabra, tenemos la verdad, amados hermanos. Dios no nos prometió una vida sin problemas, pero nos prometió que Él estaría ahí para darnos la victoria en medio de los problemas, para darnos la sanidad en medio de las enfermedades, para darnos de comer cuando tuviéramos hambre, para darnos agua cuando tuviéramos sed. Eso fue lo que Él nos prometió. Nos dijo que buscáramos primeramente su reino y su justicia, y que todo lo demás nos iba a ser añadido. Es añadidura todo lo demás, pero lo primero es buscar de Dios, amados hermanos. Como el tiempo corre, vamos a entrar al primer punto, y es las consecuencias, amados hermanos. Quiero tocar estos puntos antes de llegar al de los procesos, para que cuando nosotros, lo que Dios ha puesto en mi corazón, amados hermanos, y quiero transmitirle en el nombre de Jesús en esta noche, es que nos examinemos. Es que cuando estemos pasando ya sea una enfermedad, una dificultad, cualquier problema que estemos pasando, nos examinemos sinceramente, como dice la alabanza. Examinémonos, vámonos de corazón al Señor. Oremos, hagamos un ayuno, pidámosle a Dios el discernimiento, porque muchas veces nosotros mismos no podemos ver lo que está pasando. Pero si usted le pide a Dios, Dios le revela. El Señor le va a mostrar lo que está pasando en su vida. Punto número 1, tenemos las consecuencias. Y vamos a hablar un poquito de lo que fue el pueblo judío. El pueblo judío, amados hermanos, lo voy a invitar a leer rapidito. Vamos a leer Levíticos 25 del 3 al 5. Si no lo encuentra, pues anótelo. Levíticos 25 del 3 al 5. Dios le da un mandamiento al pueblo de Israel. Y le dice: 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu viña, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en su tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. El Señor le dio a Israel este mandato. Recuerden cuando lo sacó del pueblo cuando lo sacó de Egipto, Dios le dio mandato. Fueron aproximadamente alrededor de 613 mandatos que Dios le dio, imagínense. Entonces viene el Señor y les dice que por 6 años ellos pueden cultivar la tierra, ellos pueden sembrarla, todo. Pero en el último año, que era el año 7, era año de reposo para la tierra. Incluso si nacía algo de la tierra, que alguna semillita que hubiera quedado ahí, ellos no podían arrancarla. Ese año era totalmente de reposo para la tierra. Pues, ¿qué creen ustedes que pasó?
no dejaron reposar la tierra ni un año. Muchas veces nos volvemos avariciosos, amados hermanos. Entre más nos da el Señor, más queremos. Y no le pedimos la sabiduría a Dios para saber administrar las bendiciones que ya Dios nos ha dado. Queremos más. Y entre más nos da, más nos enjaranamos. Y ya no nos alcanza y volvemos a pedir más. Y nos vuelve a dar más el Señor y ya después nos enjaranamos en otra cosa. Y ya no nos alcanza otra vez y seguimos pidiendo. Y nos volvemos avariciosos. Hay una necesidad. Y aunque usted gane bastante, usted no puede ayudar porque realmente no tiene, porque ya lo tiene ocupado en todo, en los líos que muchas veces nos metemos, ¿verdad? Entonces, este pueblo, hermano, Dios le dio ese mandamiento y no lo cumplieron. ¿Qué fue lo que pasó? 490 años estuvieron sin dejar reposar la tierra. Pero a Dios no se le olvida nada. Hermanos, fueron 5 siglos. Ellos han de haber dicho, Dios no nos va a hacer nada, nunca nos ha hecho nada, no va a pasar nada. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Cometemos un pecado y el Señor nos sigue usando, seguimos viendo la gloria de Dios, el Señor nos sigue bendiciendo, nos sigue prosperando, protegiendo y nos acostumbramos a pecar. Y pensamos que somos hijos favoritos de Dios, que por eso no nos castiga. Pensamos de que a Dios se le olvidó. A Dios no se le olvida nada, amados hermanos. El tiempo de Dios es perfecto. Usted sabe qué es lo que pasa, que Dios es lento para la ira y Él es grande en misericordia. Alabado sea Dios, gloria a su nombre. Y por eso pasaron 490 años que Dios los dejó. Pero usted sabe que si usted empieza a contar 6 años y empieza a sumar, fueron 70 años de descanso de la tierra exactamente que el pueblo de Israel le debía a Dios. 70 años. Si usted saca la cuenta de 490 años y le empieza a quitar el año que el Señor les decía que tenían que dejar reposar la tierra, le debían 70 años al Señor. Vamos a leer, amados hermanos, Jeremías 25, 11 al 12. Y dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ponga atención. Al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre, dice el Señor. ¿Saben? Aquí podemos ver los 70 años que le debía el pueblo de Israel. A Dios el Señor le pasó factura. Dijo, me deben 400, me deben 70 años, vengan para acá, ahorita voy a cobrar todo lo que me deben. Todo de un solo. 70 años en el cautiverio. Usted conoce la historia de todo lo que pasó el pueblo de Israel en el cautiverio, cómo fue asolada, los judíos, cómo fue asolada la ciudad de Jerusalén y todo, cómo fue quemada sus puertas, cómo tuvo todo en ruina por 70 años. El profeta Jeremías se cansó, como decía el hermano ayer, el hermano Wilmer. Se cansó el profeta Jeremías, el atalaya de Dios, de señalarle su pecado, pero el pueblo no entendió. Y como dijo el hermano ayer en la palabra, no lo haremos, decían una y otra vez y no escuchaban. Por eso vino ese castigo, amados hermanos. Dice Crónicas, en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas 36, 21, aquí confirma lo que les estoy diciendo. Para que se cumpliese la palabra de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Es que Dios es un Dios justo, amados hermanos. Y Él sabía que la tierra ya estaba cansada. Aunque usted solo diga, no, es la tierra, no pasa nada, no siente.
Amados hermanos, hay cosas que nosotros no sabemos, que desconocemos, pero Él siempre tiene la razón, no importa lo que nosotros no lo entendamos. Él lo que dice, tenemos que hacerlo porque todo lo que Él hace está bien hecho. Todo lo que Él permite, amados hermanos, está bien hecho. No trate de entender a Dios porque no lo va a lograr. Una mente tan finita como la del ser humano jamás va a poder entender una mente tan infinita como la del Rey de Reyes, como la del Señor de los Señores. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Aleluya. En la Biblia, amados hermanos, podemos ver aquí donde les acabo de leer que la consecuencia, que lo que pasó el pueblo de Israel, por lo cual fue cautivo, fue por la desobediencia. Y no fue una prueba, no fue un proceso que ellos estaban viviendo. Ellos estaban viviendo la consecuencia de sus pecados. Pero ¿saben qué es lo lindo de todo esto? Que si usted y yo hemos pecado, dice la palabra de Dios, que abogado tenemos para que nos defienda. Y si venimos arrepentidos a sus pies, Él nos perdona porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Como consecuencia, solo ese voy a tocar, pero les voy a dar otra idea porque el tiempo siempre avanza demasiado rápido. El rey David, ustedes saben las consecuencias que tuvo que pagar. Hasta el sol de hoy, el Señor le dijo al rey David que nunca se apartaría la espada de su casa, amados hermanos. En el libro de Samuel 12:10 le dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Aquí podemos ver la sentencia, amados hermanos. Esa no era una prueba, esa no era un proceso para David o para el pueblo de Israel, que hasta hoy están pagando por ese pecado, porque David fue a descansar con sus padres. Pero el pecado, la consecuencia ha alcanzado al pueblo de Israel hasta el día de hoy, amados hermanos. Y eso pasa con nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que Él hace bien hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que le aman y temen su nombre. Pero lo mismo pasa con las maldiciones. Alcanzan hasta la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación, amados hermanos, si no nos arrepentimos de corazón. Así que un pecado que usted cometa, las consecuencias van a abarcar a toda la familia, a los hijos, al esposo. Tenemos que tener mucho cuidado y pedirle a Dios que nos llene de temor de Dios, amados hermanos. Otros ejemplos fueron Sansón. Ustedes saben, hemos leído muchísimas veces la historia de Sansón, cómo Dios le dio mandamientos, estatutos y no los respetó, amados hermanos. En ningún momento no los respetó. Los papás de Sansón, ya me los imagino. Sansón, mira esta muchacha, no, es que yo aquella quiero, como pasa hoy en día con muchos jóvenes. No, es que ese no te conviene, pero es que ese es al que quiero. No, pero después vienen las consecuencias. Después vienen las consecuencias. Si solo podemos, ¿qué podemos hacer? Arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Pero las consecuencias están ahí, amados hermanos. Dios es grande, Dios nos perdona, pero las consecuencias tarde o temprano nos alcanzan, amados hermanos. Y sabe, gracias a Dios que Dios no nos permite pagar consecuencias de todo, amado hermano, porque no tuviéramos descanso de tanta cosa mala que hemos hecho. No tuviéramos descanso si Dios nos pudiera pagar todito lo que hemos hecho. Por su misericordia, dice el libro de Lamentaciones, no hemos sido consumidos. Gloria a su nombre, que Él ha tenido misericordia de nosotros y estamos aquí, aleluya. Gloria a su nombre. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas, como le decía, está bien hecho, amados hermanos. Imagínense lo del pueblo de Israel, 70 años, amados hermanos. Pero ¿saben qué es lo lindo de esto? Que me encanta. Que el pueblo de Israel, porque otro de los pecados graves que ustedes saben que cometió mucho el pueblo de Israel y que también ahí el Señor se lo añadió junto con este, ¿saben cuál fue? El de la idolatría. Demasiada idolatría una y otra vez. Pero ¿saben qué me encanta? Que después de que se cumplieron los 70 años del cautiverio, ahí fue donde el pueblo de Israel
dejó la idolatría. Ya ven que lo que Dios permite en nuestras vidas no es para mal, siempre obra para bien en nuestras vidas. Si usted lee la palabra de Dios, se da cuenta que después del cautiverio, cuando regresaron otra vez a la tierra de Jerusalén, hasta ahí se acabó la idolatría. Usted no lee que otra vez después de eso ya hubo idolatría. Hasta el sol de hoy, los judíos al único que alaban es a Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes, el Señor de los señores, el fiel y el verdadero. Aleluya, gloria a su santo nombre. Así que las consecuencias, amados hermanos, no tienen nada que ver con las pruebas o con los procesos. Pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría para discernir. Vámonos en oración, reflexionemos y digámosle: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué oro y nada pasa? ¿Por qué ayuno y nada pasa? ¿Por qué estoy pasando tanto por esta situación si te lo he pedido tanto? Pidámosle al Señor, amados hermanos, que nos ilumine. Y si algo hemos hecho, arrepintámonos de corazón. Mire, déjeme decirle algo. No va a pasar porque usted ayune, porque usted ore, porque usted se congregue. Mientras usted no se vuelva de su pecado y lo confiese a Dios, mientras usted tenga ese pecado oculto, las consecuencias van a estar ahí y la vida nuestra va a estar en miseria espiritual y físicamente mientras no nos volvamos a Dios de corazón, amados hermanos. Pidámosle perdón al Señor, no encubramos nuestro pecado y alcanzaremos misericordia. Aleluya. Entonces ya dijimos que muchas de las cosas que nos pasan son consecuencias por nuestra desobediencia y por nuestro propio pecado. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Como punto número 2, amados hermanos, vamos a ver las pruebas. Primera de Pedro 1:7. Dice la palabra del Señor: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este punto, amados hermanos, vamos a hablar de las pruebas. Porque como les decía, son cosas diferentes. Toda la fe del cristiano, todo cristiano tiene que ser probada su fe. Esto no es algo que usted va a poder evitar. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo, el Señor nos perdona, nos limpia, nosotros empezamos a crecer espiritualmente. Unos más lentos, otros más rápidos, conforme sea la voluntad de Dios, amados hermanos. Y también conforme sea su disposición, porque muchas veces Dios quiere que crezcamos, pero nosotros no le buscamos, pero nosotros no cambiamos, no ponemos de nuestra parte. Entonces, aunque Dios quiera cambiarnos y hacernos crecer, acuérdense que Él nos ha dado un libre albedrío y que de nosotros también depende buscar de Dios, ayunar, orar, congregarnos, leer su palabra, enfocarnos cada día más en el Señor, amados hermanos. Entonces, aquí dice en primera de Pedro 1:7, que nuestra fe tiene que ser probada como el oro fino, y el oro lo prueban con fuego, y eso que el oro es perecedero, es algo que aquí va a quedar en esta tierra. Conti más nuestra fe va a tener que ser probada. Saben, amados hermanos, hace tiempo el Señor me dio una experiencia con una persona, y yo miraba que esta persona se reconciliaba y le venían pruebas, porque cuando usted se reconcilie, le van a venir pruebas. Cuando usted acepte al Señor, le van a venir pruebas. Pero si usted en el nombre de Jesús se somete a Dios y resiste al diablo, el Señor le va a dar la victoria y usted va a crecer espiritualmente. Si usted logra pasar esa prueba en el nombre del Todopoderoso, porque Él le ha prometido darle victoria, recuerde esto, usted va a avanzar a otro nivel. Y cuando otra prueba venga, usted va a recordar que Dios ya le dio victoria en la primera. Su fe va a haber crecido un poquito más. Cada prueba que pasemos, nuestra fe va a aumentar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya vienen más pruebas,
Nosotros decimos, como dice el proverbio de la mujer virtuosa, que dice que ella se ríe de lo porvenir, porque ella sabe en quién ha confiado. Dice que ella se viste de fuerza y de honor es su vestidura, y que se ríe de lo porvenir. Esa mujer está confiada en el Rey de Reyes y en el Señor de los Señores. Esa mujer está confiada en el Todopoderoso, y venga lo que venga, ella sabe que tiene victoria en Cristo. Y esta palabra es para todos. ¿Qué pasa, amados hermanos? Que cuando otra prueba nos viene, ya nosotros ya sabemos que así como el Señor nos dio victoria en la primera, nos va a dar victoria en las demás que vengan. Que aunque vivamos o muramos, le vamos a haber ganado al diablo, porque nos vamos a ir con Cristo. Porque no nos va a alcanzar la muerte segunda. Porque vamos a tener vida eterna con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Esta victoria usted la tiene asegurada desde ya. Desde el día que el Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, su victoria está segura, amado hermano. Mire que el Señor me mostraba que esta persona caía, y luego cuando le venía la primera prueba, de una vez caía, se reconciliaba, perdón. Le venía la primera prueba, de una vez volvía a caer, no resistía. Le venía la tentación, no, ¿cómo le digo? No resistía, pero ni un poquito, de una vez se iba. Y luego el Señor me mostraba que otra vez se reconciliaba y otra vez lo mismo. Para no hacerle el cuento largo, lamentablemente hasta el sol de hoy, esa persona sigue así. Y esto me lo mostró el Señor cuando recién yo llegué a la iglesia. Esta persona cae, se levanta, cae, se levanta, cae, se levanta. ¿Por qué? Porque apenas le viene la primera prueba, no resiste. Nosotros tenemos que confiar que el Señor nos da la victoria. Nuestra fe va a tener que ser probada. Vamos a leer, amados hermanos, vamos a ir al libro de Mateo. Permítame. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Tengo aquí también el ejemplo de Job, pero como es bastante largo, quiero leerles Lucas 22, 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El diablo fue y le pidió permiso al Señor, porque el diablo no puede tocar su vida si el Señor no se lo permite. Usted está cubierto bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Todopoderoso está cubierto usted. Y a usted nada ni nadie lo puede tocar, porque la palabra de Dios ha dicho que ni la misma muerte prevalecerá en contra de esa iglesia. Nosotros tenemos victoria en Cristo, amados hermanos, aleluya. Pero en esta ocasión el Señor les dio permiso. El Señor le da permiso. ¿Por qué razón? Porque tenía que ser puesta a prueba la fe. Acuérdense, amados hermanos, que el ministerio que los apóstoles tenían era inmenso. Después del de Jesucristo, yo creo que el más grande de todos, que era esparcir el evangelio por toda la tierra, amados hermanos. Y gracias a eso, hoy la tenemos, gloria a Dios. Hoy tenemos victoria, hoy tenemos la palabra, y el Señor nos ha alcanzado por su misericordia a través del evangelio que fue esparcido por los apóstoles. ¿Cómo se zarandea el trigo? Es como un sedazo. No sé si ustedes le llaman sedazo, colador, pero un poquito más grande. Entonces la semilla de trigo, como tenía pajita, tenía basuritas, tenía de todo ahí. Entonces ellos la ponen ahí y empiezan a moverla. No sé si alguno de ustedes limpió frijoles o cosas así, y empiezan a moverla, pero bien duro. Entonces el sucio, la pajita, todo empieza a salir. Entonces, amados hermanos, cuando terminan de zarandearla, queda limpiecita la semilla. Entonces era necesario probar la fe de los discípulos, pero al mismo tiempo el Señor los estaba limpiando, amados hermanos. Porque acuérdense que cuando uno viene recién al Señor, uno viene con muchísimas cosas. Y es necesario que nuestra fe sea aprobada, y es necesario que seamos limpiados. Dios todo lo permite con un propósito. El diablo fue y le pidió permiso, y el Señor dijo: ¿tú quieres que te dé permiso para que lo zarandee?
Ve, zarandéalo. Yo voy a rogar para que su fe no falte en medio de los procesos. Yo voy a rogar para que su fe no falte en medio de la prueba, para que su fe sea aumentada. El Señor ha prometido, amados hermanos, aumentar nuestra fe si nosotros se lo pedimos, amados hermanos. Y qué lindo, porque aunque Pedro negó al Señor Jesús, mire lo que vino después. Cuando Pedro negó al Señor Jesús, dice que lloró amargamente. Mire la diferencia entre Pedro y Judas. Judas le falló al Señor y se ahorcó. Se quitó la vida, no se arrepintió, amados hermanos. Pero Pedro, como el Señor había rogado que su fe no faltara, que es lo mismo que Dios hace por nosotros, el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo día y noche por nosotros. Él está rogando que nuestra fe no falte. Señor, que la fe de mis hermanos ahí no falte en medio de este proceso. Señor, que la fe de mi hermano Misael no falte. Que la fe de nuestro hermano, ¿cómo se llama, hermano? Nuestro hermano Tony no nos falte. El Señor está rogando por cada uno de nosotros, amados hermanos. Que en medio de los procesos seamos limpios, pero que nuestra fe no falte. Pedro se arrepintió. Pedro lloró amargamente. Y miren cómo Dios lo perdonó, amados hermanos. Y como le decía, Pedro, me amas. Y dicen que ya lo último Pedro hasta triste se sentía. Yo me imagino que Pedro se sentía culpable. Quizás él decía, por lo que lo negué, por esto. Señor, no duda de mi amor por él. Yo me imagino la mente de Pedro ahí pensando, él triste. Porque dice que a la última vez él ya estaba triste. Tú sabes, Señor, que te amo, le decía él. Qué lindo, amados hermanos. Qué bello como Pedro amaba al Señor. Hay que pedirle a Dios que nos dé ese amor a nosotros, que lo amemos, que no importa lo que venga a nuestra vida, nosotros estemos dispuestos a seguir adelante, que podamos entender que fuera de Él no somos nada, que fuera de Él nada tenemos, nada podemos, amados hermanos, y que si hay algo digno en nosotros es por su gracia y es por su misericordia. Aleluya. Miren qué hermoso. ¿Saben que me llama mucho la atención también el joven rico? ¿Recuerdan la historia del joven rico, verdad? Que está en Mateo 19 del 16 al 22. Este muchacho dicen que había guardado todos los mandamientos. Yo hablaba con una hermana los otros días y yo le decía que muchas veces el Señor nos bendice económicamente y nos da de todo, también para probarnos, para ver si cuando Él nos llama y nos toca dejar todo tirado, a ver si estamos dispuestos a hacerlo, amados hermanos. ¿Sabe? La mayoría de hombres de Dios que han sido llamados les ha tocado dejar todo. Porque no se puede servir a dos señores, dice la palabra de Dios. Porque amará más al uno que al otro. Me llamaba mucho la atención la historia del pastor con la pastora. No es fácil, amados hermanos, lo que ellos cuentan en la nieve, con ese frío, el carro sin calentón, sin aire, el hambre que tuvieron que pasar. Pero miren la gran victoria que Dios les ha dado hoy a ellos. Somos todos nosotros. Ellos pueden gloriarse y decir, Señor, aquí está, Padre, lo que tú me has entregado. Nosotros somos el fruto de ese sufrimiento que ellos pasaron, amados hermanos. Qué lindo es Dios. Su fe fue probada. La fe de nuestro pastor fue puesta a prueba cuando el Señor le dijo, deja tu comodidad y vete para Baltimore. En aquellos años que el pastor vino aquí, amados hermanos, si yo que vine en el 2003, hermanos, esto era asolado. No me quiero imaginar en la fecha que vino el pastor. Imagínense qué tremendo. Entonces, pero Dios le dio la victoria. Su fe fue puesta a prueba, pero Él venció. Él venció. La honra y la gloria es para el Todopoderoso. Aleluya. Gloria a su nombre. Dele gloria a Dios. Dele palma. Dígale gracias, Señor, por mis pastores. Dígale gracias porque no permitiste que su fe faltara en ese momento de prueba. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. El joven rico, el Señor le dijo, ya supuestamente él estaba salvo, él había cumplido todos los mandamientos y todo. Pero Dios conoce el corazón. Saben que hay muchos hermanos que dicen, ¿por qué a mí Dios no me da nada? ¿Por qué yo veo que estos hermanos tienen esto, tienen el otro? Si Dios me diera a mí, yo ayudaría, yo hiciera esto. Dios conoce, hermanos, nuestros corazones.
Engañoso es el corazón más que ninguna otra cosa. Pero nos engaña a nosotros. A Dios no lo puede engañar, porque Él escudriña todas las cosas. Él todo lo ve, Él todo lo sabe y Él todo lo conoce, amados hermanos. Él sabe que usted mezquina cualquier cosita, no digamos que le dé millones. Él sabe, amados hermanos, que con 2 pesos que le dé usted se siente grande. Se siente que va a pisotear a todo el mundo. Viene el Señor y Él conocía el corazón de este joven rico. ¿Y por qué lo digo? Por la reacción de él. El Señor le dijo, ok, ve, vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y sígueme. ¿Por qué Dios no le dijo esto a Zaqueo? ¿Por qué Dios no le dijo a Zaqueo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres? Porque Dios conoce el corazón. Zaqueo, sin que Dios le dijera, dijo, he aquí, si a alguien le he robado, se lo devuelvo cuadruplicado. Dios conocía lo que había en el corazón de Zaqueo. Y Dios conocía lo que había en el corazón de este hombre rico. Por eso Dios lo probó, amados hermanos. Y no pasó la prueba. Oremos, ayunemos, velemos para que el día que nos venga la prueba podamos estar firmes, como dice la palabra. ¿Y qué más podemos decir de Job, amados hermanos? De Daniel en el foso de los leones. ¿Qué podemos decir cuando le dijeron que no orara y él más oró? Él no dejó de orar, pero a nosotros apenas nos dicen cualquier cosa, no vamos a ir a la iglesia. Está muy frío, está esto, está el otro, el niño está enfermo, la niña está enferma. No podemos. A él le dijeron que lo iban a echar al foso de los leones y a él no le importó. Tírenme que yo voy a orar 3 veces al día, dijo él. Y el Señor lo sacó en victoria, porque Dios honra a los que le honran, amados hermanos. ¿Saben? Lo mismo pasó con los 3 hebreos. Los 3 hebreos le dijo Nabucodonosor, ¿y qué Dios será que va a poder librarlos de mi mano? Me imagino arrogante. Y aquellos 3 hebreos humildemente le dijeron, no hay ni necesidad que te contestemos eso. Sépase, oh gran rey, que nuestro Dios puede librarnos. Pero si no nos librase, de igual manera no nos arrodillaremos. Miren qué fe la de esos muchachos. Miren cómo fue puesta a prueba la fe de esos muchachos. Hermanos, allá habían quizás miles de israelitas, pero la Biblia solo menciona que ellos 3 no se doblegaron. Acuérdense que todo el pueblo, miles de judíos, porque acuérdense que todo el pueblo fue llevado cautivo. Pero la Biblia solo los destaca a ellos desde un principio. Sépase que no adoraremos, dijo. Hermanos, vemos cómo la fe de todos estos ha sido probada y se han mantenido firmes. Esa es una enseñanza para todos nosotros, amados hermanos. Entonces recordemos que la prueba es para mantenernos firmes, pero que el Señor, para que nuestra fe crezca y para que seamos limpiados. Pero recuerda en medio de la prueba que el Señor le ha dicho, no te dejaré y no te desampararé, le ha dicho el Señor. Así como se metió en medio de esos 3 hebreos en el horno de fuego, así Él se mete con usted en medio de esa prueba en esta noche. Así como fue y le tapó la boca a los leones, así el Señor le tapa la boca al diablo y a todo el que quiera levantarse en contra de usted, en el nombre de Jesús. Santo es Cristo. Ya nos avanzó el tiempo. Vamos a entrar rapidito a lo que es el punto número 3. Hermanos, amados hermanos, los procesos, este es más fácil, porque es más fácil de entender. ¿Qué es el propósito? ¿Por qué los procesos en la vida del cristiano? El propósito de los procesos en la vida del cristiano. Y esto lo encontramos, amados hermanos, en Daniel 4, 28 y 29. Y dice, Nabucodonosor adora a Dios, dice en Daniel 4, 28 y 29 que Nabucodonosor adoró a Dios cuando vio las grandes maravillas que había hecho en el horno de fuego con aquellos 3 hebreos. Entonces la primera cosa o el primer punto por el cual somos procesados es para que el nombre de Dios sea glorificado, amados hermanos. Porque si no es a través de nosotros, ¿a través de quién va a ser glorificado el nombre de Dios, amados hermanos? Cuando usted pasa por una situación difícil y el Señor la rescata, cuando el que lo conoció en el mundo lo ve sirviendo y adorando a Dios aquí,
Ahí adora al Señor el impío. Ahí dice, y esa no es la que andaba allá, y ese no es el ladrón, y ese no es la prostituta, y ese no es el drogadicto. Dicen, ese Dios sí liberta, ese Dios sí salva, y ahí el nombre del Señor es glorificado. Gloria a su nombre, aleluya. Así que uno de los puntos por cuál es necesario los procesos en la vida del cristiano es para que el nombre de Dios sea glorificado. El segundo es para conocer a Dios, amados hermanos. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo anda 40 años en el desierto, amados hermanos, ellos padecieron hambre, ellos padecieron sed. Ustedes saben cuántas veces se quejaron. Y si ellos se quejaron es porque tenían hambre. Si decían que tenían hambre es porque tenían hambre. Si decían que tenían sed es porque tenían sed. Luego se aburrieron del maná y dijeron que querían carne. Porque así somos los seres humanos. Hoy queremos una cosa, mañana queremos otra. Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces los procesos, y agarre esto, hermana, los procesos, hermanos, en la vida del cristiano es para que conozcamos a Dios. ¿Cómo usted va a conocer a un Dios que provee si usted nunca ha necesitado nada? Cuando el pueblo de Israel venía en camino en esos 40 años, ahí ellos conocieron al Dios que daba de comer, ahí ellos conocieron al Dios que daba de beber, ahí ellos conocieron al Dios que le daba carne, al Dios que sanaba, al Dios que los libertaba, al Dios que guardaba, al Dios que abría el mar rojo en medio del desierto. Ahí conocieron al Dios verdadero y ellos podían testificarle a sus hijos de un Dios que tenía poder. Es necesario, amado hermano, que a través de muchas tribulaciones, dice la palabra de Dios, podamos conocer a Dios, amados hermanos. Porque usted conoce a Dios en las pruebas, usted conoce a Dios en los procesos. Usted no le diga a Dios, yo siempre digo, no le diga a Dios por qué, dígale para qué. ¿Qué me vas a enseñar a través de este proceso? ¿Qué escala voy a subir espiritualmente? ¿Qué don me vas a dar a través de este proceso? ¿A qué ministerio me vas a dar? ¿Me vas a entregar? ¿A qué nación me vas a llevar? ¿Por qué estoy pasando esto? Porque Dios tiene algo para usted. Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice la palabra de Dios. Son pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. A través de los procesos Dios nos bendice, nos pule, amados hermanos. Otra de las cosas es que nos permite crecer espiritualmente, nos prepara, nos capacita. Recordemos a José, él era un niño mimado, era el que amaba a su padre, era el más amado José, porque era el hijo de la mujer que la amaba, el hijo de su vejez. El Señor viene y lo llama cuando tenía 17 años, pero él no ve cumplido eso hasta que él tenía 30. Fueron 13 largos años de proceso, de sufrimiento que vivió José. Y diríamos, ¿por qué Dios lo permitió? Porque José necesitaba ser capacitado, amados hermanos. Un niño mimado, un niño que el papá ponía a hacer todo lo pesado a los otros hijos y a él no. Un niño que nunca había sufrido. Recuerden que él era príncipe en la casa de su padre, uno de los 12. Era un niño mimado que no había sufrido. Amados hermanos, ¿ustedes creen que si él no hubiera sido procesado esos 13 años, fuera el gran gobernador que fue? Para que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de José, fue necesario los procesos que él vivió. Y con esto lo quiero dejar, amado hermano. ¿Saben qué? Me encanta de José y siempre lo digo. Él nunca huyó de los procesos. No huya de sus procesos. Dígale al Señor que su fe no falte en medio de los procesos. Dígale al Señor que lo mantenga firme en medio de los procesos. Dígale al Señor, Señor, yo quiero estar aquí y servirte y adorarte. Y aunque no entiendo lo que me está pasando, manténme firme porque tengo fe de que algo grande viene para mi vida. Dígale al Señor. José nunca huyó de los procesos. Tuvo la oportunidad de hacerlo cuando él fue gobernador en la casa de Putifar. Dice que Putifar todo le había entregado en las manos a José. Todo. Putifar no se molestaba por nada. O sea que José tenía dinero. O sea que José iba al mercado.
José pudo huir otra vez para su casa. José tenía hombres al mando de él. Tenía Putifar, que era el jefe de la guardia de Faraón, le había puesto todo en las manos. Pero ¿sabe qué me encanta de él? Que nunca huyó del proceso. Aprendió de él. Dejó que Dios lo formara. Y gracias a eso, que Dios le dio la fuerza, que en su fe no faltó, amados hermanos, fue que toda la tierra fue salva de aquella gran hambre que vino. Fue que el ministerio que Dios tenía para José se cumplió en la vida de él. Amados hermanos, estamos a punto de llegar a la tierra prometida. Su desierto está a punto de terminar. No le diga a Dios para qué. No le diga a Dios por qué, dígale para qué. Dios me los bendiga, amados hermanos. Espero haber sido clara y que sea el Señor enseñándonos cada día más a través de su palabra. Dios me les bendiga.